Buenas tardes, buenas noches a todos los amigos que asisten a nuestros seminarios web. En esta oportunidad tenemos un tema relacionado con la parte veterinaria. Nuestra amiga Adriana Camacho nos hablará acerca de las buenas prácticas de protección radiológica aplicadas a la medicina veterinaria. Como ustedes saben, estos eventos los hacemos casi todos los meses sobre diversos temas de protección radiológica, ¿no? Y dentro de estos temas, por supuesto, también la parte veterinaria está contemplada. Este es un evento que surge como consecuencia del llamado de buena acción, donde se establecen lineamientos generales sobre cómo protegerse y proteger a todas las personas sobre las radiaciones ionizantes en la parte médica, y en las cuales hemos tenido varios eventos, uno de ellos a nivel iberoamericano, donde se ha visto qué problemas tenemos, qué soluciones proponemos y cómo podemos cuantificar los avances en la solución a los problemas establecidos en el llamado de buena acción. Por supuesto que este es básicamente para medicina humana. En América Latina hemos hecho un evento internacional en la ciudad de Arequipa el año 2017. Y como consecuencia de de esta reunión que ha habido en Arequipa, se ha establecido esta red, una red latinoamericana sobre protección radiológica en medicina, que está integrada por los colegas que deseen colaborar, que deseen contribuir con sus inquietudes, con su tiempo, con sus conocimientos y sobre todo con su dedicación para desarrollar diversas actividades con la finalidad de mejorar las condiciones de protección radiológica en nuestros países. Hemos hecho traducción de documentos, hemos hecho diversas reuniones virtuales y presenciales. Incluso tenemos una página en Facebook que es Red Lapran, y hemos participado en eventos internacionales hablando sobre las necesidades de mejorar las condiciones de protección radiológica siguiendo ciertas pautas que tenemos establecidas a nivel de la Red Lapran. Como consecuencia también de esto es que surgen estos seminarios que fueron establecidos el año 2018. Esto surge como una inquietud que tuvimos en evento internacional que se llevó a cabo en Medellín, donde en esa oportunidad aprovechamos el contacto con nuestro amigo Pablo Giraldo, quien nos apoyó con la plataforma para hacer estos eventos virtuales. Como ustedes saben, esto de la virtualidad recién toma mayor relevancia en la época de pandemia, pero anteriormente eso tenía un costo bastante interesante, bastante alto, que era difícil de poder adquirirlo. Así que por esa razón solicitamos la colaboración de la empresa de nuestro amigo Pablo, y desde esa oportunidad hemos desarrollado los eventos. Actualmente tenemos 103 seminarios desarrollados, 103 seminarios. Son 105 porque hay dos que son de la OIA, y, eh, y son eventos que tienen más de 68.000 visualizaciones, los seminarios web. O sea, son 103 que hemos desarrollado nosotros como Regla Plan, y hay dos de la OIA en este canal de YouTube, que es muy fácil de ubicar. Lo ponen Regla Plan en YouTube y encuentran todos nuestros seminarios desde esa época del año 2018. Estos seminarios web han sido tomados en cuenta por el Organismo de Interacción Atómica y los ha colocado en un link de la OIA, donde se puede ver que hay una serie de recursos que son muy útiles para poder aplicar, poder implementar el llamado de buena acción. Y dentro de eso se encuentran nuestros seminarios web, que la OIA los ha clasificado de acuerdo a qué punto del llamado de buena acción es el que interviene este seminario web. Como consecuencia de Arequipa, dijimos vamos a hacer un simposio internacional cada cierto tiempo. Lamentablemente tuvimos el tema de la pandemia, por eso que el segundo simposio internacional fue totalmente virtual, pero con una gran concurrencia de toda Iberoamérica prácticamente. Y el tercero ya lo hicimos de manera presencial durante el Congreso Regional de Seguridad Radiológica y Nuclear que fue en Santiago de Chile. En ese evento, con una gran concurrencia, domingo por la mañana. Y el cuarto ha sido recientemente en el mes de marzo en Antigua Guatemala. Ya eso fue también presencial, donde hemos incluso firmado un convenio de la Asociación Latinoamericana de Física Médica con la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe para desarrollar este tipo de eventos sobre protección médica en medicina. Y por esa razón, el quinto simposio va a ser en la ciudad de Cusco del 12 al 15 de abril del año 2027. Ahí tienen ustedes el QR para que puedan ver los detalles de nuestra página web. Pero es un evento que hemos empezado ya con la organización, ya estamos haciendo los contactos correspondientes para que sea un éxito este evento sobre protección alérgica en medicina.
Y por supuesto, el llamado de buena acción es lo que tomamos en cuenta porque esto todavía sigue vigente. Estos problemas, estas acciones son para mejorar la protección eólica en nuestros países. Y ustedes ven estos puntos todavía se mantienen vigentes en muchos países. Estos eventos cuentan con el auspicio de la Federación de Radioprotección de América Latina y el Caribe, que fue creada hace 32 años, y tenemos 18 sociedades que forman parte de esta federación. Tenemos un plan de trabajo para estos años que ha sido aprobado por todas las sociedades. Estas son nuestras direcciones para que nos ayude a comprar la plan. Y ahora quisiera presentarles a Adriana. Adriana Camacho, licenciada en Imagenología, Diagnóstica y Terapéutica. Tiene maestría en Administración y licenciada en Docencia. Se desempeña como imagenóloga en Servicio de Radiología del Hospital de Especies Menores y Silvestres de la Universidad Nacional de Costa Rica. Además es docente universitaria en la Escuela de Tecnologías en Salud de la Universidad de Costa Rica. Es capacitadora en protección radiológica y medicina veterinaria, miembro de la Sociedad Científica en Protección Radiológica del Colegio de Terapeutas de Costa Rica. Ella nos va a hablar acerca de las buenas prácticas de protección radiológica aplicadas a la medicina veterinaria. Normalmente estos temas no se difunden mucho, por eso hemos pedido a Adriana, conociendo de su experiencia en el tema, en la especialidad, que nos brinde esta conferencia y hacerle una mayor difusión a estos temas que también nos competen. Así que yo voy a dejarles en el uso de la palabra a Adriana, a quien agradecemos por su participación en este seminario web. Buenas tardes, muchas gracias. Voy a compartirles primero la pantalla. Ahora ¿Ahí sí, se puede ver correctamente? ahora sí, está bien. Perfecto. Ok, bueno, agradecer primero que nada a Eduardo esta invitación. Creo que es un tema que ha tomado mucha relevancia en los últimos años, ¿verdad? Principalmente por el posicionamiento que están teniendo las imágenes médicas en las prácticas veterinarias. Si nos vamos un poco a la parte de la historia, ¿verdad? Posterior al descubrimiento de los rayos X, la aplicación en medicina veterinaria de las radiaciones ionizantes fue también muy pronta. En 1896 se tiene documentada la primera imagen radiográfica de un equino. Entonces, podemos ver que sí hubo una evolución muy de la mano de la parte humana. Ya en los últimos años esto ha tomado una mayor relevancia, producto de, el vínculo que están creando las personas con los animales, ya sea desde la parte del respeto o la protección a fauna silvestre o animales silvestres, como la relación familiar prácticamente que se crea entre las mascotas y las personas. Entonces, todo esto ha llevado a una evolución de la medicina veterinaria también. Las prácticas veterinarias en general tienen características muy significativas y diferenciales de las prácticas humanas. En algunas cosas se coinciden, en otras, pues sí son mundos bastante distintos, por decirlo de alguna manera. Vamos a tener en términos generales que hay una diferenciación importante en cuanto a los pacientes, los procedimientos, el tipo de equipos que se emplean, las instalaciones y la preparación, esas son las que más similitudes tienen, y la parte de la exposición también tiene ciertas variaciones. Todos estos puntos son los que vamos a abarcar durante esta charla. Entonces, el primer punto serían los pacientes. En veterinaria existe una pluralidad bastante significativa en cuanto a los pacientes que uno se puede llegar a encontrar, ¿verdad? Dentro de los mismos pacientes tenemos también diferencias, porque vamos a encontrar diferentes especies, diferentes razas, diferentes tamaños. Podemos tener un perro, ¿verdad? Pero hay una diferencia significativa entre un gran danés y un chihuahua a la hora de realizar un estudio. Entonces, todas esas diferencias son importantes para empezar a considerar cómo se va a abordar ese animal a la hora de hacerle un estudio con radiaciones ionizantes. Es importante también realizar una adecuada caracterización de estos animales. Primero, poder determinar su estado de salud, ¿verdad? Si son pacientes que presentan dolor,
Al manipularlos, podemos aumentar ese dolor y por tanto podemos desencadenar una serie de reacciones, ¿verdad?, que hay que tomar en cuenta. El temperamento es una lectura inicial básica que hay que hacer. eh, Ver si es un animal dócil, ver si es un animal un poco más agresivo. Eso también es importante para determinar qué tipo de contención o manejo vamos a utilizar con ese paciente y el estado de ánimo, ¿verdad? Que puede hacerlos un poco más volátiles. Entonces es importante tenerlo presente si el animal está asustado, si está ansioso, ahí tendríamos que tener cuidado del acercamiento que vamos a realizarle a ese animal, ¿verdad? Para no terminar ocasionándonos también un problema a nosotros con alguna reacción que por instinto pueda resultar en una lesión. Y todas estas determinaciones iniciales nos llevan a definir cuál es el mecanismo de control idóneo para utilizar con cada uno de esos pacientes durante los estudios que vayamos a realizar. Puede ser de tipo químico, cuando aplicamos alguna especie de anestesia o de sedación, o de tipo físico, si vamos a realizar más una contención manual de ese animal. La decisión debe estar basada en esa caracterización que hacemos al tener por primera vez al paciente con nosotros. Este es un ejemplo de esas reacciones tan distintas que podemos tener en diferentes grupos de animales, como vemos acá, un animal silvestre, un perezoso, ¿verdad? Reaccionó de una forma más violenta. Por lo general, los animales silvestres tienen un protocolo de anestesia y sedación que debe de aplicarse tanto para obtener imágenes con la suficiente calidad diagnóstica como para un manejo seguro de los mismos, ¿verdad? Por el tipo de lesiones que podrían llegar a ocasionar en las personas que los están manejando. Y en esta otra imagen tenemos el caso contrario, un perro bastante dócil, ¿verdad? Que se deja manipular por las personas que están en la sala y que no representa una dificultad adicional. Ambos son casos muy posibles en las prácticas diarias veterinarias. En cuanto a los procedimientos, tenemos hoy en día una gran variedad de procedimientos que pueden realizarse en las prácticas veterinarias con radiaciones ionizantes, tanto de tipo diagnóstico como terapéuticos. El más posicionado es el radiodiagnóstico, es el que ha tomado una relevancia muy importante en los últimos años. Hay gran cantidad de centros que ofrecen estudios radiográficos principalmente. Podemos encontrar intervencionismo en cirugías ortopédicas, que es una de las áreas más fuertes en la parte veterinaria, y equipos de tomografía computarizada, que estos son los últimos que han ido teniendo un mayor posicionamiento, por así decirlo. Entonces, cada vez encontramos también más estudios tomográficos a disposición en el mercado y eso conlleva también ciertas responsabilidades y ciertos desafíos a la hora de realizar este tipo de estudios. De igual manera, podemos encontrar el área de medicina nuclear y de radioterapia. En medicina nuclear tenemos procedimientos tanto diagnósticos como terapéuticos. La parte diagnóstica está muy enfocada en animales como los caballos. Es el principal uso que se logra como identificar en gamografías óseas para detectar animales que tengan problemas con movilidad, lesiones deportivas en animales de alto desempeño, competición, carreras, este, problemas como fracturas que no hayan sido visibles. Todas estas se pueden abordar desde la parte de medicina nuclear. Y también un grupo muy importante en la atención de este área corresponde a los gatos. Los gatos se estima que 1 de cada 10, después de los 7 años aproximadamente, ya en edades un poquito más avanzadas, puede llegar a desarrollar hipertiroidismo. Entonces, la medicina nuclear resulta muy útil para tratamiento por problemas de hipertiroidismo en gatos. En América Latina, realmente no es una práctica que esté extendida. Si uno busca centros de medicina nuclear a nivel de Latinoamérica, encuentra muy pocos. De hecho, registrados aparecen solo dos, uno en Brasil y otro en Argentina. El de Argentina con un poco más de antigüedad que los de Brasil, según entiendo. Entonces son prácticas que no están tan avanzadas en Latinoamérica o que no están tan en el diario vivir
de Latinoamérica. Sin embargo, en Europa, en muchos lugares hizo ya procedimientos diarios y más avanzados. También están muy dirigidos a la parte de investigación, eso es importante de notarlo también. Y la parte de radioterapia. Esta parte también ha tenido un crecimiento en los últimos años. Se conocen tanto prácticas con braquiterapia como con teleterapia. La braquiterapia sí está muy enfocada en la parte de investigación, no tanto de tratamiento. Y la teleterapia sí, principalmente con el uso de aceleradores lineales. Pueden haber diferentes tratamientos un poco más avanzados. También se están incorporando a estas prácticas veterinarias. Y en el caso de América Latina, tampoco es una gran cantidad de centros que podamos encontrar. Hay aproximadamente cuatro en Chile, México, Brasil y Costa Rica. Actualmente está como en el proceso de consolidación de su centro de radioterapia a nivel privado. Eh, Hay limitantes importantes a considerar tanto la parte de medicina nuclear como radioterapia, que es lo especializadas que son este tipo de prácticas, los requerimientos técnicos que implican, y la parte de la infraestructura y equipos también, que pueden ser un poco costosas, y eso podría explicar por qué es que en Latinoamérica no lo encontramos con tanta frecuencia. Los equipos son un tema muy interesante también en la parte veterinaria. Muchos de estos equipos han sido heredados del uso humano, o sea, son equipos de segunda que en su momento fueron utilizados en seres humanos y al realizar alguna actualización se pasaron a uso veterinario. Entonces, inicialmente en la parte de radiodiagnóstico, por ejemplo, lo frecuente era encontrar equipos, perdón, de uso humano adaptados para la parte veterinaria. Esto tenía sus propios desafíos, tanto en la consolidación o la construcción como tal del equipo, que a veces por el largo, digamos, es un poco más complejo manipular animales de menor tamaño o por características del mismo tubo y distribución del equipo. Los software son otro tema, ¿verdad?, que repercutía bastante en la aplicabilidad, más ahora que tenemos casi que todas las imágenes de tipo digitales, se necesita un software especializado para la parte veterinaria. En radiodiagnóstico, esta es una necesidad que ya está bastante solucionada. Ya podemos encontrar hoy en día equipos desarrollados de forma exclusiva para las prácticas veterinarias. Tienen un menor tamaño en el largo de la mesa, el pedal es diferente para poder tener como las manos desocupadas y utilizarlo mediante el pie. Tienen otro tipo de controles, entonces son equipos que se han ido adaptando a este uso. Con la parte de medicina nuclear, y de radioterapia, incluso equipos de tomografía computarizada, van un paso más lento. Estos equipos sí suelen ser de uso humano y representan un desafío adicional en cuanto a las regulaciones que se deben de aplicar en ellos para poder adaptarlos a la práctica veterinaria como tal. Incluso se menciona que muchos de las tecnologías híbridas que tenemos hoy en día no están incorporadas como tal a la práctica veterinaria porque son equipos que apenas están terminando con su periodo de consolidación en seres humanos y su recambio apenas está iniciando. Entonces, cuando empiece a hacerse ese recambio de esos equipos, posiblemente podamos contemplar un aumento en el uso de este tipo de tecnologías en la parte veterinaria. Los equipos, al igual que en los equipos utilizados para prácticas humanas, tienen que tener adecuados programas de control de calidad y mantenimiento por proveedores certificados que nos garanticen que el equipo se encuentra en las condiciones óptimas. Que sea de veterinaria no quiere decir que debamos de excluir esta parte de controles y verificaciones periódicas. Al contrario, son partes muy importantes a considerar para asegurar que este tipo de prácticas se están realizando de forma segura para todos los seres involucrados en ellas. Las instalaciones pueden tener ciertas diferencias con relación a la práctica humana. Existe la base, ¿verdad? Que son construcciones que deban de cumplir o responder a las necesidades propias de cada una de las áreas. Entonces, no podemos contemplar, por ejemplo, un servicio de medicina nuclear o de radioterapia con una adaptación similar a la de un equipo de radiodiagnóstico. No, las necesidades de distribución y de seguridad deben ser suplementadas en cada una de las áreas en específico.
Es muy importante también tener en cuenta que estas áreas deben de estar debidamente delimitadas, deben estar señalizadas, deben haber zonas controladas y zonas supervisadas, deben de tener rotulación, cosas que sean visibles, que nos permitan identificar que en esa zona en específico se encuentra trabajando con radiaciones ionizantes. Entonces son partes importantes que deben de incorporarse también en las prácticas veterinarias. Lo mismo que el blindaje. Cada área debe tener su blindaje apropiados según la tecnología con la que se esté trabajando y con otras características ya propias del centro, como cantidad de pacientes que se reciben, por ejemplo. Pero siempre debe pensarse en la instalación como un todo y que es la manera en la que vamos a asegurar también la seguridad del público y de otros miembros del personal que podrían verse expuestos, que en este caso pasarían también a ser como público. Los usos es un aspecto interesante, ya que en medicina veterinaria, en especial en la práctica radiográfica, vamos a tener que a veces las salas que se utilizan para adquirir estudios radiográficos son las salas que se utilizan para hacer otros procedimientos, como por ejemplo cirugía. Entonces, el mismo organismo menciona que esto no se clasifica ni como algo que no se deba de hacer, pero tampoco algo que es lo idóneo. Siempre que se pueda, se debe tener un una sala como tal adaptada de forma exclusiva a la práctica que implica radiaciones ionizantes, en el caso concreto de radiodiagnóstico, rayos X más que nada, pero no imposibilita que se realice otra actividad en ella, siempre y cuando se cumplan los parámetros de seguridad necesarios. ¿Qué quiere decir? Que tenga un blindaje adecuado, aunque se utilice para cirugías también, por ejemplo, que esté debidamente delimitada y señalada, que cuando se esté realizando una cirugía, entonces no se realicen, ¿verdad?, estudios radiográficos para evitar una mayor exposición del grupo de personas o animales involucrados. Entonces, se puede, pero se debe de delimitar apropiadamente y debe de seguir cumpliendo con las características o requerimientos mínimos esperados para una sala de este tipo de estudios. En medicina nuclear y radioterapia sí son más específicas, ¿verdad? Por el tipo de construcción que se requiere para garantizar una práctica segura. Rayos X también tiene la característica, como lo vemos en esta imagen, que el trabajo no siempre se realiza en una sala propiamente dicha. Podemos tener una sala con un equipo fijo, pero que tengamos una sala con un equipo fijo no quiere decir que eh, no podamos extendernos más allá. Las prácticas veterinarias incluyen prácticas de campo muchas veces, ya sea en granjas, en establos, en refugios o incluso pueden hacerse prácticas en el medio ambiente, que se tenga algún centro de rescate, que esté en la naturaleza y que se requiera hacerle un estudio al animal. Estos implican desafíos adicionales que deben de considerarse de diferente manera. Incluso, como vemos en esta imagen, tener señalización provisional que identifique que en ese momento estamos realizando un estudio. Eso conlleva también avisar a las personas que estén cerca que vamos a realizar un estudio, que va a haber radiación ionizante, que por favor mantengan la distancia apropiada y mucha comunicación para poder realizarlo de una forma segura. No lo mencioné, pero como tenemos en la charla diferentes áreas, es importante aclarar que en veterinaria tenemos estos equipos que son los equipos fijos. Son muy similares a los equipos utilizados en seres humanos, nada más la parte el buque o la parrilla es la que cambia un poco, no tenemos de pared tampoco, ¿verdad? Y están los equipos portátiles, que para los que son de prácticas humanas, resultan bastante diferentes o bastante curiosos la primera vez que uno los ve, porque son estos equipos de acá. Entonces, cuando uno piensa en equipos portátiles y es de la práctica humana, usualmente piensa en los equipos tradicionales de los hospitales, pero en el caso de veterinaria existe este. Si son equipos igual pesados y de difícil manipulación, lo idóneo es tener algún soporte que nos permita también mantener la distancia apropiada y no tener problemas por el peso y el acercamiento que tendríamos que tener con la fuente de radiación. Pero ese sería como un dato adicional. En cuanto a la exposición, vamos a tener tres grupos de exposición.
Vamos a tener el grupo de los pacientes que están allí por una fundamentación clínica que ya vamos a ver en la parte de la justificación. Tenemos la exposición ocupacional que va a estar relacionada directamente con las personas que hacen uso de los emisores de radiación. Vamos a tener que en este grupo podemos encontrar tanto médicos veterinarios, técnicos o auxiliares veterinarios o imagenólogos que trabajen también en este área. Tenemos el grupo de exposición al público, en el cual podemos encontrar otros miembros del personal que trabajen en la instalación. No necesariamente todas las personas que trabajen en un centro veterinario trabajan también con la parte de radiaciones. Entonces, estas personas, aunque trabajen en ese mismo lugar, cuentan como exposición al público porque no están relacionadas directamente con la parte de radiaciones ionizantes. Podemos pensar en personal de limpieza, en personal de recepción. Todas estas personas no tienen por qué estar en la parte de radiaciones ionizantes y por ende son categorizadas como público. Incluso otros médicos veterinarios que se encarguen nada más de la parte clínica o la parte quirúrgica y no usen radiaciones ionizantes, estos se categorizarían como público. También está el grupo de los tutores de los animales en radiodiagnóstico, principalmente en rayos X, que es la práctica que por cantidad de radiación lo permitiría. Podemos encontrar que las personas tutoras pueden llegar a contribuir en la realización de los estudios, principalmente sujetando al animal o como apoyo emocional de ese animal. Es algo que hay que identificar muy bien. No todas las personas son idóneas para poder participar en los estudios, porque podría ser que más bien el miedo que ellos tienen se lo transmitan al animal y termine siendo más difícil poder hacer esa manipulación y realizar adecuadamente el estudio. Pero hay otros casos en los que más bien esta persona es una herramienta base porque el animal se siente seguro con ella y permite realizar el estudio con una mayor facilidad. Ellos también contarían como público y deben de tener sus respectivos blindajes y demás y explicarse, ¿verdad? A la hora de ingresar a la sala todo lo que esto implica. Tenemos también en el público el personal de granjas o centros de rescate, que como les mencionaba, esa posibilidad de trabajo de campo que tiene la parte veterinaria hace que debamos de pensar un poco más en los grupos de personas que podrían llegar a estar expuestos a la radiación ionizante para que podamos tomar de previo las medidas necesarias para que sean prácticas seguras. Y también podemos tener como público personas en la sala de espera, otros animales que están siendo atendidos en la clínica incluso, o personas que están transitando por ese lugar. En la parte de la exposición es importante rescatar los principios de protección radiológica aplicados a las prácticas veterinarias. Lo primero es que toda práctica debe de estar debidamente justificada antes de poder ser realizada, ¿verdad? Es el requisito previo para poder llevarla a cabo. El beneficio debe ser mayor que el riesgo que sufre el animal por estar expuesto a las radiaciones ionizantes. Y aquí viene un aspecto muy interesante, porque no solo debe de considerarse el riesgo de exposición que va a llegar a tener ese animal, sino que también debe de considerarse la exposición ocupacional y del público. Eso es algo un poco más infrecuente, tal vez un poco en las prácticas con niños y niñas, ¿verdad? Que son población que usualmente requieren como un manejo distinto. Entonces, en las prácticas veterinarias, especialmente en rayos X, solemos tener varias personas dentro de la sala. Entonces, a la hora de determinar si ese estudio va a ser beneficioso para el animal y de verdad se van a tener los resultados necesarios que van a repercutir en su bienestar y en su calidad de vida o en su tratamiento, es importante considerar que esa exposición implica también que un grupo de personas van a estar expuestas. La clínica es fundamental para poder llegar a esta justificación apropiada. Siempre debe realizarse un adecuado abordaje clínico a los pacientes para determinar el tipo de estudio que va a ser requerido y los beneficios que realmente se van a obtener. Ningún animal debería de pasar a un estudio con emisores de radiaciones ionizantes o a un tratamiento sin que se tenga una adecuada evaluación clínica previa a esta decisión.
Y después, otro punto bastante interesante es la parte del bienestar animal. Como hablamos al inicio, existe un vínculo importante entre muchas mascotas y sus tutores. Entonces, este vínculo hace que las personas puedan querer o aferrarse mucho a su mascota, sin entender las implicaciones clínicas que podrían tener muchas decisiones. Entonces, por ejemplo, podría llegar a pasar que tenemos un animal que tiene un tumor cerebral, ya en una fase bastante avanzada, pero su persona tutora no ha logrado asimilar ese proceso y no ha logrado asimilar ese diagnóstico. Entonces, le solicita al personal veterinario que le realicen radioterapia, porque ya ningún otro de los mecanismos que han estado utilizando le da los beneficios o le ha dado las respuestas necesarias y quiere hacer todo lo posible e ir un más allá. Pero desde la parte clínica, ya la persona profesional en veterinaria sabe que no hay nada más que hacer. Entonces, en ese caso, hay un papel muy importante que juega el profesional en veterinaria de lograr explicar a la persona tutora del animal que lo mejor para el animal es no continuar haciéndole más estudios o no continuar sometiéndolo a más exposiciones, eh, porque no va a producir ningún beneficio para su salud. Esta es una parte bastante importante porque no nos lleva a no realizar un estudio solo por una solicitud eh, de una persona responsable de un animal. En la parte de optimización, se busca poder lograr establecer el mejor nivel de protección y seguridad radiológica que se pueda tener en el lugar determinado donde se están haciendo uso de estas radiaciones ionizantes. Entonces, uno de los primeros pasos es lograr un programa de restricción de dosis interno, ¿verdad? Identificar esos puntos dentro de cada centro y mantenerlo dentro de los límites propios establecidos a las dosis que se puedan llegar a recibir, planificando muy bien las estrategias de realización de los estudios que se van a llevar a cabo. El organismo menciona que el grupo de los factores como tiempo, distancia y blindaje son fundamentales para lograr la optimización en las prácticas veterinarias. En cuanto al tiempo, principalmente, podemos ver diferentes estrategias que podrían llegar a utilizarse en la práctica veterinaria. Una de ellas es tener eh, una rotación constante del personal que labora en el servicio específicamente para que no se esté exponiendo solo una persona de manera constante. Entonces, estar tratando como de rotar el personal, que no sea siempre la misma o las mismas personas las que estén dentro de la sala o que estén manipulando animales posteriores a un tratamiento con medicina nuclear, por ejemplo. Esta rotación es importante para poder lograr una disminución en el tiempo de exposición de las personas específicamente. En cuanto a otro tipo de estrategias, podemos mencionar el identificar antes de realizar cualquier estudio que el animal no posee ningún artefacto. Por ejemplo, si tenemos un perro y el perro tiene un collar y realizamos una radiografía de cervicales de ese perro, que nos va a salir, pues el collar también, ¿verdad? Entonces, este artefacto nos obligaría a tener que repetir el estudio y por tanto aumentaría el tiempo de exposición, en este caso tanto del paciente como de el personal ocupacionalmente expuesto que está colaborando con la sujeción del animal. Entonces, eso es una parte fundamental. Siempre hacer esa lectura inicial del animal, de su comportamiento para saber el mecanismo de contención y que no vaya a tener ningún objeto que vaya a poder afectarnos la calidad de la imagen y que por ende tengamos que repetirlo. Esto también va de la mano con el adecuado posicionamiento de esos animales, ¿verdad? Si vamos a realizar un estudio de imágenes médicas, tenemos que saber cómo realizar correctamente ese estudio para evitar repeticiones innecesarias del mismo y siempre estar seguros de la colimación apropiada, de la región anatómica que se está estudiando, de ese posicionamiento del animal para poder lograr una imagen que sea de calidad diagnóstica. En cuanto a la distancia, podemos tener diferentes formas de lograr una optimización de la misma en las prácticas veterinarias. Una de ellas
que tiene que ver en los casos en los que se realiza una sujeción manual del animal, como en el de la imagen, que es cuando las personas son las que sujetan y posicionan al animal. El animal no va a tener ningún tipo de sedación, inmovilizador o semejante. Entonces, en este caso, hay aspectos importantes a considerar, como mantener siempre nuestro cuerpo alejado del campo de radiación, ¿verdad? Ahí solo debería de estar la región anatómica que vamos a estudiar, no nuestras manos, nuestros dedos, anillos, nada, nada de eso debería de estar en la imagen. Otro aspecto interesante que no sé si pueden notar en la imagen, en ella, que es la que está sujetando acá al animalito, es el cambio de su posición del cuerpo. Ella se inclina hacia adelante. Es muy curioso porque es algo que pasa con mucha frecuencia en la práctica veterinaria. Esa necesidad de sujetar al animal lo lleva a uno a posicionarse de cierta manera, que muchas veces no es la correcta, y quiere como tomar más fuerza, como sujetar apropiadamente, entonces hace este movimiento. Ese movimiento, como podemos ver, solo nos acerca al campo de visión. Por tanto, esa persona estaría recibiendo una mayor cantidad de radiación. Una forma muy sencilla, ¿verdad?, de solucionar, pero que se debe previo identificar que se está teniendo esa conducta a la hora de posicionar a los animales. Entonces, lo correcto es más bien hacerse hacia atrás y distanciarse del campo de visión. Lo mismo con nuestras manos, en la medida de lo posible, siempre tenemos que lograr o intentar extender, ¿verdad? Lo mayor posible para no estar nosotros tan cerca del campo de radiación. Entre más lejos estemos, menos radiación estaremos recibiendo. Digo en la medida de lo posible, porque no todos los casos son iguales ni siempre es del todo posible, ¿verdad? Imaginemos un perro chihuahua, de nuevo, ¿verdad? Sus extremidades son muy cortas, muy pequeñas, entonces a la hora de sujetarlo, pues no podemos distanciarnos tanto a que si tuviéramos un labrador, donde sí podemos extender muchísimo más nuestros brazos y las extremidades del animal. Entonces, siempre deben de aplicarse los criterios con base en el paciente que tengamos en ese momento también, pero siempre maximizando las medidas para evitar una exposición innecesaria para nosotros también. Hay otra serie de estrategias que podemos llegar a utilizar. Una de ellas es la sedación, ¿verdad? Como hablamos al inicio, la sedación o la anestesia puede ser fundamental, en especial en animales que tengan un comportamiento más ansioso o agresivo. Su manejo, sin lugar a dudas, va a ser mucho mejor con la parte de sedación y nos va a permitir no repetir estudios y exponernos menos, pero no todos los casos son posibles. Hay pacientes que no son candidatos a una sedación o alguna otra restricción adicional que no nos permite sedar al animal. Entonces, la práctica veterinaria tiene otra cosa muy interesante y es que hay que ser muy creativos para lograr posicionar o manejar al animal de la mejor manera para poder lograr el estudio o el tratamiento idóneo. Entonces, acá la originalidad entra a su mayor esplendor para poder lograr ese objetivo. Una forma es utilizar este tipo de posicionadores comerciales que permiten en muchos casos, según el estudio que se vaya a realizar, obtener un mejor posicionamiento del animal. Acá es resaltable también que este posicionador tiene que tener ciertas características, ¿verdad? No puede tener un zipper o alguna parte que nos vaya a obstruir la imagen o que nos vaya a salir como un artefacto en la imagen. Debe ser un material que permita el paso de los rayos X de manera apropiada y no que vaya a distorsionar la imagen. Y un aspecto que no se menciona tanto, pero que es fundamental, es el grosor que tenga este inmovilizador o esta camilla posicionadora, ya que si es muy alto y muy grueso, nos va a aumentar la radiación dispersa y nos va a más bien afectar la resolución de la imagen también, eh, al cambiar la distancia a la cual se va a encontrar el animal, ¿verdad? Puede haber una magnificación de la imagen como tal. Entonces es muy importante tomar eso en consideración para posicionarlo de la forma correcta y que el dispositivo, en lugar de llegar a convertirse en una herramienta útil, más bien se convierta en un obstáculo para lograr esa imagen de calidad o un diagnóstico apropiado. Tenemos también estos saquitos de arena
que muchas veces se colocan en los animalitos, como este ejemplo de acá, en la aplicación de los sacos de arena, para no tener que tener una persona dentro de la sala sujetando al animal. A veces sí es viable, otras veces no tanto. Sí hay que estar muy seguros del posicionamiento como tal y utilizar otro tipo de dispositivos como estas uñas para poder lograr un adecuado posicionamiento, ¿verdad? Que vaya a quedar el animal alineado, porque no vamos a tener la intervención como humana de poder colocar con la mano una nivelación, sino que vamos a tener que usar objetos que nos permitan lograrla. Y luego tenemos también estrategias un poco menos convencionales, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, no sé si se ve acá, pero acá tenemos una gasa. A veces las gasas o cintas nos permiten, en especial en estructuras más pequeñas, poder aislarlas sin que tengamos que tener nuestra mano de por medio, nuestros dedos que vayan a interferir también con la imagen. Esta es una fotografía que hace poco publicó el organismo de un estudio de tomografía en un cuy, ¿verdad? Entonces vean que está completamente envuelto en la forma en la que se encontró para inmovilizar al animal y poder realizarle el estudio. Pueden usarse también gasas o cintas, en especial en animales sedados, ¿verdad? Que nos permitan lograr el posicionamiento y no tener que tener a la persona o a las personas dentro de la sala. Luego tenemos en blindaje que correspondería tanto a la parte de infraestructura, ¿verdad? Que ya ahí va a ser específica de cada área y de cada práctica en particular, así como los dispositivos de protección radiológica. En igual que en seres humanos, existen dispositivos de protección radiológica que deben ser utilizados. En la práctica veterinaria es más frecuente por la justificación que vimos, que es que siempre hay una, o muchas veces hay una persona en la sala manipulando el animal o posterior a un tratamiento de, por ejemplo, medicina nuclear, deben de manipular al animal también. Entonces, en estos casos debe utilizarse el blindaje de manera apropiada. Vamos a tener tanto chalecos que pueden ser plomados o de aleación de metales, protectores de tiroides, lentes plomados y guantes plomados. En los guantes plomados hay una gran variedad en la parte de medicina veterinaria, pensando mucho en esa necesidad de movilidad que se tiene, ¿verdad? Que se requiere poder manipular de forma apropiada al animal, poder posicionarlo y este tipo de guantes, digamos, podrían resultar más difíciles para lograr ese tipo de tareas. Igual, siempre se debe de compensar en el caso de los guantes cuando puedo utilizarlos y cuándo más bien se pueden convertir en un obstáculo a la hora de realizar ese estudio. Pero en la medida de lo posible siempre debe de tratar de implementarse el uso de los mismos. Y luego tenemos los límites de dosis, ¿verdad? Que es respetar esos límites de dosis tanto para el público como para el personal ocupacionalmente expuesto y van a variar de cada país, ya sea que se manejen los establecidos por el organismo o por las regulaciones nacionales propiamente. En cuanto a la exposición, entonces, en términos de medidas adicionales que podríamos tomar para cada uno de los grupos, en la parte ocupacional tenemos el conocimiento y asesoramiento sobre la elección de los estudios o tratamientos, ¿verdad? Poder seleccionar el estudio que realmente nos brinde un beneficio para ese animal en los casos en los que realmente aporte información de utilidad para el abordaje del mismo. Se debe de priorizar estudios sin radiaciones ionizantes si se van a obtener resultados similares o un beneficio similar. Entonces siempre se debe de pensar cuál estudio es el más apto para ese tipo de pacientes y si con un estudio sin radiaciones ionizantes lograríamos obtener el resultado esperado. Debe de tenerse un conocimiento apropiado de la forma de realizar los procedimientos. El organismo menciona que es importante trabajar solo con personal capacitado en las diferentes áreas, ¿verdad? Para evitar como una aparición más constante de errores o de problemas a la hora de realizar los estudios. En la medida de lo posible, los animales deberían de estar sedados o utilizar sujeciones mecánicas con apoyo de otros dispositivos como inmovilizadores y demás, siempre tomando las medidas como les mencioné de colocación adecuada de nuestro cuerpo y posición adecuada para evitar una cantidad de exposición.
mayor. Hay que valorar los riesgos de la sujeción manual para el personal expuesto en todos los casos. Siempre debe de buscarse esa compensación y, y desarrollar los mecanismos más óptimos para poder realizarlo y tener la menor cantidad de personas dentro de la sala, que sean solo los necesarios para poder lograr obtener ese estudio, nunca más. O sea, no como espectadores o adicionales, siempre la menor cantidad posible dentro de la sala. En cuanto al público, una forma de disminuir la exposición es con el adecuado blindaje de las instalaciones, ¿verdad? Si tenemos una sala de rayos X y tenemos al lado a la sala de espera, pues no es una buena práctica a menos de que tengamos un blindaje apropiado de esas paredes, ¿verdad? Siempre también tratar de buscar las estrategias de lograr aislar las áreas y aislar a las personas que no deberían de estarse exponiendo a las radiaciones ionizantes y mucho más estrictos con la parte de medicina nuclear y radioterapia por la exposición que se podría llegar a tener. Establecer los límites de dosis en las áreas cercanas a donde estén las salas en las que se utilicen emisores de radiaciones ionizantes, como les mencioné, delimitar zonas controladas y supervisadas con accesos restringidos para el público, tener normas internas que regulen ese tipo de práctica, informar sobre los riesgos, tener consentimiento para participar de los estudios, como les mencionaba, si van a existir la participación de los tutores de los animales, informarles que se van a exponer a radiaciones ionizantes, que eso puede implicar un riesgo de efectos secundarios y solo que participen las personas que realmente acepten estas condiciones como tal. Valorar qué personas son aptas para colaborar, como les mencionaba, no todas las personas propietarias pueden colaborar con la sujeción de los animales, entonces es importante identificar cuándo sí y cuándo no, y nunca permitir el ingreso ni de menores de 18 años ni mujeres embarazadas como personal de apoyo para poder hacer una sujeción de los animales. Acá tenemos ya como más específicas de cada uno de de las áreas. Entonces, en radiodiagnóstico, principalmente, si va a ser trabajo de campo, eh, la adecuada señalización, identificación de las áreas, tener el posicionamiento adecuado del animal, establecer las áreas controladas, informar a las personas que pueden estar cerca. En medicina nuclear, el control de la dosis, las medidas de protección radiológica para cada persona que esté involucrada en el proceso, un buen manejo y almacenamiento de los desechos radioactivos también, reducir el contacto del animal posterior al abordaje con personal o público, ¿verdad? Por la cantidad de radiación que puede estar teniendo en ese momento, aislar a ese animal o tener programas de hospitalización para tener una adecuada eliminación de la actividad del radioisótopo que se haya utilizado. Y en radioterapia, tener muy bien el diseño adecuado de la instalación, planes de acción para prevenir accidentes y evaluar de forma continua los riesgos a los que se podrían estar exponiendo. Estos son ejemplos en radiodiagnóstico de cosas que no pueden pasar, ¿verdad? No podemos tener partes del cuerpo humano en una imagen de radiografía que vaya a ser diagnóstica. En este caso, estas imágenes deberían de repetirse, ningún artefacto debe estar dentro de la imagen. En este caso, hasta las personas están teniendo una exposición mayor, ¿verdad? Por estar dentro del campo de visión. Estos son unos vendajes que se pueden colocar o bolsas plásticas que se le pueden colocar a las extremidades de los caballos cuando terminan su tratamiento o su estudio de medicina nuclear para evitar una contaminación mayor por desechos como la orina, ¿verdad? Entonces así no se contaminan tanto sus extremidades. Y en estudios de radioterapia siempre se debe de sedar al animal para lograr un posicionamiento adecuado. En la preparación, más que nada está enfocado en la capacitación que vayan a tener las personas que trabajen en la parte veterinaria con radiaciones ionizantes. Debe de conocerse los riesgos que implica utilizar radiaciones ionizantes y transmitir esa información al resto del personal o personas involucradas en los estudios, recibir una capacitación constante tanto en el uso de los equipos como en el diagnóstico de las imágenes y la realización de los procedimientos. Es interesante el desafío que tienen los profesionales en veterinaria en este sentido, porque en la práctica humana está muy delimitado, ¿verdad? Tenemos radiólogos, tenemos médicos oncólogos,
médicos radioterapeutas, em, médicos nucleares, físicos médicos, imagenólogos que realizan los procedimientos, pero en la práctica veterinaria muchas veces todo esto lo tiene que realizar un mismo veterinario y aparte es una persona que también realiza procedimientos quirúrgicos o la parte clínica, entonces es un desafío adicional porque también tiene que formarse en este área. Ya día con día esto va evolucionando, ¿verdad? Y encontramos muchos profesionales especializados únicamente en el campo de las imágenes médicas, pero hay una realidad muy amplia y podemos encontrar también casos en los que una persona tenga que abarcar toda esta información. Hay una necesidad de identificar la responsabilidad que se tiene para brindar una información también adecuada al personal que labora en el centro, tanto los que se exponen a las radiaciones ionizantes como los que no, porque esto minimiza la posibilidad de aparición de algún error o problema en las prácticas por desconocimiento de algún miembro del personal ajeno al área de radiaciones ionizantes. Y un énfasis muy importante en la parte de protección radiológica relacionada con la capacitación y el conocimiento de este área y lograr divulgarlo en los equipos de trabajo que se tengan. Ya para finalizar, como consideraciones generales y una especie de resumen de todo lo que hemos comentado en esta charla, tener siempre presente la seguridad y la protección radiológica, tanto del personal ocupacionalmente expuesto, como del público, como de los pacientes y del medio ambiente. Tenemos que verlo como un todo, especialmente por el tipo de prácticas que se desarrollan en medicina veterinaria. Se debe tener presente también la estructura regulatoria que se tenga en cada uno de los países. El organismo enfatiza mucho que deben de existir regulaciones estatales que sean efectivas para poder desarrollar este tipo de prácticas. Entonces es un aspecto a resaltar. Existe también un enfoque gradual y es que no todas las áreas van a tener los mismos requisitos. No es lo mismo tener un servicio de rayos X a tener un servicio de medicina nuclear. Claramente en el de medicina nuclear requeriríamos más blindaje, más infraestructura que en el de rayos X. No es lo mismo recibir solo un paciente al día, recibir 10 pacientes al día. Entonces, todas estas características son importantes para correlacionarlas con las medidas de protección y seguridad radiológica que deban de emplearse según los riesgos asociados a las mismas. Debe existir una capacitación constante, tanto en la realización de los procedimientos como en la parte de seguridad y protección radiológica, como lo mencioné hace un momento. Debe existir evidencia científica que logre respaldar que el procedimiento que se está empleando, que implique radiaciones ionizantes, realmente representa un beneficio para el animal. Es a veces un poco complejo lograr esta parte porque no todo está debidamente documentado y no sabemos realmente riesgos asociados para los animales, incluso de la exposición a ciertas tecnologías de radiaciones ionizantes. Entonces, se sugiere no aplicar por aplicar, sino tener una evidencia, un respaldo científico que garantice que realmente la aplicación de ese estudio o tratamiento va a representar un beneficio para ese animal. Y importantísimo lograr desarrollar una cultura de protección radiológica dentro de la institución, ya sean con sistemas de gestión que lleguen a promocionarlo y principalmente todo esto debe ser un compromiso tanto individual como colectivo para poder lograr identificar y visualizar un avance en esta parte de cultura de protección radiológica y tomar las medidas adecuadas en las prácticas que se realicen en la determinada instalación. Agradecerle su atención y el acompañarnos esta tarde. Si tienen alguna consulta, con mucho gusto. Muchas gracias, Adriana. Ha sido una conferencia muy interesante. Yo pienso que tal vez los colegas tengan una consulta que hacer, la pueden hacer por el chat o si desean, levantan la mano para poder darles la oportunidad que puedan hacer su comentario o su pregunta. Sí, puede hacer la pregunta, Mario. Hola, muy buenas tardes, Eduardo. Felicitarla a Adriana por la excelente ponencia. Saludos desde Ecuador. Bien, mencionaban acerca de la medicina nuclear aplicada a los animales, ¿verdad? Mi consulta o mi inquietud iba en el sentido, más allá de la protección radiológica, en medicina
Se cortó. nuclear hablamos de biología. ¿Hay alguna guía o hay algún link donde se pueda mostrar? Hola, 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 ahí se me escucha. No, Hola, Ahorita ahí me escucha. no le escuchamos la consulta, A ver, perdón, ahí se me escucha. Hola. un poco cortado. Déjeme se la escribo, ¿ya? Por el chat. Ok. ¿Alguien más quiere hacer una consulta, una pregunta, intervención? Pueden levantar la mano o pueden hacer la pregunta por el chat directamente. No veo preguntas. En todo caso, Adriana, el tema de la aplicación de la radioterapia, el uso de la radioterapia en animales, no es algo a nivel mundial que se esté usando así de manera importante, ¿no? Eh, en Europa todo eso está un poco más avanzado, llevan más años trabajando en estas áreas, principalmente desde la parte de la investigación, entonces tienen una mayor cantidad de avances. Latinoamérica vamos un poquito más atrás. Acá hay diferentes temas en los que hay que llegar a valorar, ¿verdad? No solo la aplicación del área como tal, sino todo lo que implica desde la parte de costos, porque tenemos que tener una infraestructura debidamente realizada con su distribución apropiada, sus blindajes apropiados, los equipos son costosos, entonces todo esto va elevando los costos y también hay que valorar la parte de beneficio para el animal. ¿Cuál es la sobrevida que van a tener esos animales? Hay casos en los que sí se recomienda la aplicación de radioterapia, hay otros en los que queda muy al criterio veterinario de la persona tutora tomar esta decisión porque las sobrevidas no suelen ser tan altas, suelen rondar los 2, 3 años en la mayoría de los casos. Entonces, es una inversión muy alta, una especialización muy grande porque no cualquiera puede trabajar en un servicio de radioterapia. Entonces, son consideraciones que hay que ir tomando en cuenta a la hora de decidir, en dado caso, ¿verdad?, de establecer un servicio. Creo que por eso es que no vemos con tanta frecuencia o no lo vemos tan distribuido en diferentes lugares. Sí es. Creo que han hecho la pregunta por el chat. Ok, Mario dice, ¿hay alguna página o sitio donde se puedan obtener las guías de cómo sería la farmacocinética de los trazadores en medicina nuclear a los animales? Realmente desconozco si el organismo la tiene como tal. Como mencionábamos, la parte de medicina nuclear tampoco está muy difundida. Es algo que se ha centrado bastante en algunos lugares de Europa, Alemania. Creo que Bélgica también, España, me mencionaba Eduardo. Entonces, a veces todavía esta información puede estar como en desarrollo o consolidación, como para tenerla tan accesible. Aquí tenemos otra pregunta. Dice Limber desde Bogotá. Desde que comencé a trabajar en Ecuador y ahora en Colombia, todas las clínicas realizaban mal manejo en el tema de protección radiológica y más todo por la falta de interés desde la configuración del kilovoltaje, miliamperaje segundo, todo lo hacen a ojímetro. Digamos, ese es un desafío de las prácticas veterinarias como tal y está muy en la parte de concientización que se pueda dar. Distribución de la información o compartir información también es importante porque recordemos que, como les mencionaba, los profesionales en veterinaria no tienen una formación específica en la parte de protección radiológica. Es algo que algunos adquieren con el paso de los años y logrando ya sea en sus prácticas o por interés personal, encontrar capacitaciones en dichas áreas. Entonces no es como tan innato de la profesión
porque no está en muchos de los programas de estudio que ellos llevan. No es como otros profesionales, ¿verdad? Como pasa con las imágenes médicas, que uno desde el día uno le están hablando de la protección radiológica o en física médica. Entonces, es algo en lo que hay que trabajar. Yo creo mucho que abrir espacios para divulgar este tipo de información es de gran importancia, hacerla accesible a los profesionales en veterinaria, que sean temas que ellos puedan aplicar de forma fácil y constante en sus prácticas, es más beneficioso, ¿verdad? No tanto la parte teórica y tiene que haber cálculo de esto, lo otro, no, sino como que sean ejercicios más prácticos para que puedan empezar a enamorarse y a concientizar sobre la importancia de las prácticas en protección radiológica, incluso hasta el posicionamiento de animales. Hay muchas personas que pueden llegar a creer que es como tomar una fotografía, ¿verdad? Entonces, ahí queda el abdomen, por ahí lo hago. No, ¿verdad? Esto también requiere un procedimiento debidamente establecido, existen protocolos y esos protocolos deben de cumplirse, pero entonces está muy en lo que nosotros también podamos hacer como agentes de cambio, brindándoles información, incentivándolos a buscar datos que les puedan ayudar a sus prácticas, porque muchas veces es por no conocer del tema que ocurren estas situaciones. Han levantado la mano dos personas. Primero, Diego, ¿quiere hacer una pregunta? Puede hacer uso de la palabra, Diego. No, entonces pasamos a Mario. ¿Escuchando? Ah, no, Diego, ya, a ver, Diego. Sí, ¿me estás escuchando, Eduardo? Sí, 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 sí. Hola, Eduardo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Desde Colombia. Muchas gracias, doctora Adriana, por su presentación, muy, muy, muy puntual, muy chévere. Yo creo que nos llevamos una muy buena información. Nosotros, desde Colombia, desde el 2018 tenemos apenas la normativa para el tema de protección radiológica en veterinaria. Nosotros con una resolución que salió del Ministerio de Salud, se está regulando para que los equipos de rayos X tengan o cuenten con una licencia donde se garanticen los temas de protección radiológica, tanto para el trabajador público y pues en este caso el paciente. Es una resolución inicial, no fue muy específica, en este año entró la vigencia de una nueva resolución que modificó esa anterior de 2018. Ya viene con unos temas un poco más estrictos. Creo que en Latinoamérica creo que ese es el panorama, que en muchos países pueda que haya unas legislaciones muy lapsas y los entes reguladores pues no hacen un énfasis para que las veterinarias cuenten con sus respectivas licencias y por ende pues no hayan cursos de protección radiológica para ellos, las clínicas por ahorrarse en unos pesos pues no incentivan la protección radiológica, como sabemos que la radiación no huele, no la siento, para mí es eso, como una radio, como tomar una fotografía y no me va a pasar nada, entonces no se tiene esa cultura. Estos espacios son muy, muy, muy buenos. Creo que en Colombia hay hartas personas que están en este momento porque tratamos de divulgar esta charla. Entonces, no, muchísimas gracias Eduardo, muchísimas gracias doctora Adriana y queremos que si vuelven a haber más charlas de esto, podamos nosotros como empresas que asesoramos esos temas, podamos llevar esto a nuestros clientes y que cada día haya una red más grande en protección radiológica en veterinaria, que es muy, muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Diego. Sí, creo que eso es muy importante, ¿verdad? Lograr crear estos contactos, lograr crear equipos que podamos trabajar por esa información, por esa incorporación de la parte de protección radiológica en veterinaria. A los países sí es posible que les haya tomado un poco de tiempo lograr establecer estos lineamientos. Creo que hay un aspecto interesante que es que muchas veces se cree que es porque solo es aplicado a animales y se ve solo que es el animal el afectado. Entonces, si no hay como una priorización o una vinculación especial con los animales, se ve solo como, pero es animales, no hay problema, podría creerse erróneamente, ¿verdad? Lo primero que la gente piensa es como,
pero es que es la exposición a animales. Y se les olvida la parte interesante, ¿verdad? Bueno, que primero que todo los animales también cuentan y también hay que optimizar esas dosis y demás que se les están aplicando o los procedimientos como tal, y que en esos procedimientos hay seres humanos. Esa es la parte vital y la que muchos olvidan. Entonces, como no se tiene mucha conciencia de cómo se realizan las prácticas veterinarias, se olvidan los riesgos que esto puede tener para la salud humana también y no solo para la salud animal. Creo que cuando se empieza a entender que ambos grupos están muy vinculados en estas prácticas y expuestos a este tipo de prácticas, es cuando tal vez empiece a avanzar un poco más y se ponga un poco más de restricciones en ese sentido. Sí, Adriana, muy bien. Buen comentario. Va bien, el Organismo Internacional de Energía Atómica también se ha preocupado en estos temas de hace buen tiempo. Incluso hay una publicación que se les estoy enviando por el chat. Es una versión del OIEA que ha salido, tiene la versión en inglés, si no me equivoco. ¿Está en inglés? Creo que sí, ¿no? Está en inglés. Tú la has visto, Adriana. Claro, Está en inglés todavía, ¿no? No hay una traducción todavía al está en español. inglés. No, no hay Sí, traducción. pero está disponible, se puede descargar. Les voy a enviar a todos los que están suscritos por el correo electrónico, les voy a enviar el link donde pueden descargar esa presentación, ese libro, ese libro. Así que y efectivamente es motivo de seguir trabajando en el tema, de que haya mayor interacción, de que se conozcan más las normas, de que se apliquen normas en los países, de que haya regulaciones. En algunos países existe, en varios países existe. En el caso de Perú existe una normativa sobre ese tema. Existe regulaciones, existe la exigencia de contar con una licencia individual, lo cual implica que la persona tiene que estar debidamente capacitada en protección biológica en veterinaria. Y así por el estilo en otros países. Bien, si no hubiera más consultas, preguntas o comentarios, yo quiero agradecer sinceramente a Adriana por darnos este panorama importantísimo para todas las personas que trabajan en el tema. Y lo vamos a difundir esto en el canal de YouTube. Dentro de un par de horas ya va a estar ahí en el canal de YouTube. La pueden ver con tranquilidad. Los que han ingresado un poquito tarde pueden revisar toda la presentación de Adriana. Adriana, muchísimas gracias por tu presentación. Si estás allá, ahí está Sí, la... es que le estaba pasando alguna Sí. bibliografía a Mario para que no nos quede pendiente. Ah, sí. Tome nota de que apague la conexión. Si quieren, cópienla para que puedan tenerla. Entonces, esta es la parte de medicina nuclear. Perfecto. Ah, es específico, o sea, medicina nuclear en veterinaria. Ajá, Muy sí, bien, sí hay alguna bibliografía. está bien. Todo está en el chat si quieren, a ver, por si acaso. Ah, ok, bueno, si ya lo han copiado, entonces, Adriana, nuevamente muchas gracias. A todos ustedes por asistir también muchas gracias. Estamos en comunicación a través de nuestra red, la PRAM. Hasta luego, hasta la vista. Adiós. Gracias, hasta luego. Adiós.